Buenos días, hermanos, que tengan un feliz y bendecido día. Hoy viernes 21 de agosto y es una bendición estar aquí un día más con ustedes, compartiendo las lecturas, compartiendo la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por abrir mis ojos una vez más, un día más, ya que ese es el mejor regalo que recibimos a cada mañana, cada vez que despertamos, que es el regalo de la vida que solo Dios lo puede dar. Y empezamos este día con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica. Concede benigno que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: Habla en mi nombre a estos huesos y dile: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor a estos huesos: He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán, los pondré nervios, haré que les brote carne y les cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros, y vi cómo les iban saliendo nervios, carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y diles: esto dice el Señor: ven espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, ah, para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El dicho era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos, pareció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 106. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países del norte y sur y del oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque Él nos ama. Abraham andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque Él nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres.
Él calmó la sed de los sedientos y los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de la muerte de Jesús, que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él uno de ellos, que era doctor de la ley. Les preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús les respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le damos gracias a Dios por este día, por esta hermosa mañana que nos regala, esperando en Dios que se encuentre bien a las personas que lleguen la palabra de Dios, que lleguen estas lecturas. Y en la primera lectura del día de hoy, de estas lecturas de hoy, viernes 21 de agosto del 2026, Dios nos da esperanzas por medio del profeta Ezequiel, que lo mandó a predicar a un valle de huesos. Dice que en aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu lo trasladó y su espíritu me trasladó a un campo lleno de huesos. Dice que lo hizo dar vueltas en medio de aquel valle, en medio de huesos, en torno de ellos, y había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso vivir estos huesos? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Así que por medio de esta lectura, Dios nos da la esperanza, así como a Dios le dio vida a esos huesos, mandó al profeta Ezequiel a predicarle a esos huesos. Ayer en la lectura lo mencionaba, que lo mandó a un valle a darle vida a esos huesos que ya estaban sin vida, que ya estaban muertos, ¿verdad? Y que esos huesos representan pues al pueblo de Israel de aquel tiempo, ¿verdad? Que habían desobedecido, ¿verdad? Pero por medio de la lectura Dios nos da una esperanza, y Dios nos da a entender que Dios es un Dios de poder, que Dios nos da la vida, que Dios puede hacer maravillas de cosas que ya están en la basura, que Dios puede sacar a personas del alcohol, que Dios puede sacar a personas de los vicios, que Dios es el único que puede restaurar esas vidas, que puede romper esas cadenas que hay en las personas de adicciones de alcohol, a cadenas de la envidia, del orgullo, del rencor, de la soberbia. Así que dice que entonces el Señor le preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso vivir estos huesos? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: habla en nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a nuestros huesos: he aquí que yo les infundiré espíritu y revivirán. Así que Dios les da espíritu a estos huesos y recobran la vida. Muchas personas hemos también recobrado la vida, que un día estuvimos lejos del Señor. Muchas personas necesitadas de la palabra de Dios. Tal vez no estamos muertos físicamente, pero sí muertos espiritualmente. Pero yo quiero que sepas que Dios es el único que puede devolvernos esa vida, devolvernos esa esperanza. A lo mejor tu matrimonio está pasando por un mal momento, pensando en el divorcio, o a lo mejor ya pasaron por ese proceso de un divorcio, pero Dios sabe, porque a veces pasan las cosas, Dios no se equivoca. Yo sí confío en esta palabra, que Dios, así como dio vida a esos huesos, Dios puede dar la vida a nosotros también. Por eso que Dios nos ha liberado a muchas personas, nos ha liberado de las adicciones, y aquí nos tiene creyendo en esa palabra, creyendo en esa salvación que Dios nos promete, y estamos llamados pues a llevar esa esperanza a las demás personas, a hacerles saber que Dios puede
devolvernos la vida, que Dios puede restaurar nuestras vidas, que Dios puede restaurar a lo mejor si un hijo tuyo ha recaído en una droga, que Dios puede restaurar los matrimonios. Dice, yo hablé en nombre del Señor, como Él me había ordenado, vino sobre ellos el Espíritu y recibieron y se pusieron de pie, era una multitud innumerable. El Señor me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho, nuestros huesos están secos. Apareció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y dile, esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor, y entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Así que esos sepulcros de donde Dios menciona, de donde por su palabra menciona que hace salir esos huesos, pues son las cadenas en que en la actualidad vivimos, prácticamente, por eso así se le llama un sepulcro o muerte en vida, estar muerto en vida, tener ceguera espiritual, estar lejos de Dios. Esos sepulcros pueden ser tu adicción, alguna adicción de drogas o de alcohol o cualquier problema que tengamos que nos aleja de Dios. A lo mejor tenemos algún orgullo, algún enojo con alguien, alguna culpabilidad por algo que hicimos y no nos hemos podido perdonar, o tenemos rencor con alguien, sufrimos de algún abuso, de algún maltrato, pero Dios recobra esas vidas, dice que rompe esas cadenas y que es el único que puede dar vida, así como le dio vida a esos huesos, también Él está para darnos vida a ti y a mí, para que volvamos a renacer, no físicamente, sino renacer en Cristo Jesús, recobrar esa vida. A lo mejor luchas con una enfermedad y crees que ya no hay salida, pero si ponemos la fe en Dios por medio de la palabra, esta noche te invita a que creamos y que la esperanza no está muerta. Dice que por medio de la palabra, por medio de Ezequiel, predicó y esos huesos dice que recobraron vida y él les dio un nuevo espíritu. En el Salmo responsorial de esta noche dice, demos gracias a Dios porque Él nos ama, que lo confiesen los redimidos, porque el Señor, los que los rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países del norte y del sur de oriente, dice, andaban errantes por un desierto solitario, ¿verdad? Está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando tuvieron que exiliarse, ¿verdad? Y caminaron muchos años por el desierto buscando nuevas oportunidades, ¿verdad? Buscando un país donde pudieran hacer nuevas vidas y Dios los dirigió a un lugar, ¿verdad? Donde pues había donde pudieron ser libres, ¿verdad? Y pues hoy en día también pues Dios nos hace libres, ¿verdad? Muchas personas venimos, como menciono, pues de tal vez sin esperanzas, pensando que ya no hay oportunidad, que ya no hay una salida, pero Dios es el camino, la verdad y la vida. Dios nos ofrece una salida, una nueva vida, ¿verdad? Cuando conocemos de Dios, nos damos cuenta que es un nuevo estilo de vida y que no hay necesidad de las cosas del mundo para poder ser feliz. En la aclamación del Evangelio nos dice la palabra, descubre, Señor, nuestros caminos y guíanos por la verdad de tu doctrina. En el Santo Evangelio, uh, los, los, uh, los fariseos, dice, en aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se le acercaron uno de ellos, que era autor de la ley, y le preguntó para ponerlo a prueba, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás a Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así que este es uno de los mandamientos más grandes, amar a Dios sobre todas las cosas. Yo creo que es algo con lo que todos se nos hace difícil, pero la misma palabra de Dios dice que para lo que Dios es, para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Amar a Dios sobre todas las cosas. Creo que muchos fallamos en este mandamiento porque siempre le damos más
importancia a otras cosas y hacemos a un lado a Dios. Ponemos en primer lugar a nuestra familia, muchas veces a nuestro trabajo, ponemos en primer lugar hoy en día en los teléfonos que nos quitan el tiempo, ¿verdad? O en otras cosas que no llevan a nada bien. Así que es difícilmente que amemos a Dios sobre todas las cosas. Claro que sí es posible, ¿verdad? Si nos apegamos a Dios y si le pedimos a Dios que nos dé esa fuerza, esa fortaleza de acercarnos a Él, pero sí muchas veces fallamos en este mandamiento, lo hacemos a un lado porque pues sí le damos más prioridad a otras cosas como al trabajo, ¿verdad? Entonces, o a otras cosas, no digamos vicios, fiestas, alcohol y otras cosas que nos alejan de Dios. Las redes sociales hoy en día destruyen vidas, destruyen familias porque por ahí vienen la desconfianza, los celos en las parejas y de esa manera pues le fallamos a Dios, pero hoy nos recuerda por medio de su lectura que tenemos que poner a Dios en primer lugar, que sea el centro de nuestras vidas sobre todas las cosas. Ese es uno de los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, contestó Jesús a los fariseos. Y el segundo mandamiento, que es, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, dice, en estos dos mandamientos se funda toda la ley de los profetas. Amar a tu prójimo como a ti mismo también, ah, también también nos cuesta a veces amar a nuestro prójimo. Si miráramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no existiera tanta maldad en este mundo, no existiera tanto odio, tanta envidia, tantos celos, tanto rencor, ¿verdad? Si miráramos al prójimo con los ojos de Dios y no con nuestros ojos, con los ojos de lo que somos, de personas humanas, ¿verdad? Pero nos cuesta y por eso que existe mucho el mal, ¿verdad? Las muertes, los robos, las traiciones, los engaños, ¿verdad? Porque, porque no amamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Pero tenemos que aprender de Jesús que siempre amó a las demás personas, ¿verdad? Sin importar que él recibiera daños, maltratos, aún así, él siempre nos mostró y nos dio el ejemplo que tenemos que amar a las demás personas sin importar, ¿verdad? Nada a cambio. Así que esta es una pequeña reflexión que nos dejan estas lecturas, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios pues que nos dé siempre la fortaleza y la sabiduría pues de seguir acercándonos a Dios, de seguir aprendiendo, de que Dios nos dé discernimiento para poder apartar lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo. Y en este día de hoy viernes pedimos a Dios por todas las familias, por todos los matrimonios donde luchan con alguna enfermedad, con alguna adicción, donde ya se ha perdido la esperanza, donde han llegado a pensar que ya no hay solución, a lo mejor en tu matrimonio, pero esta mañana Dios por medio de su lectura nos recuerda que para Dios todo es posible y que Dios puede darnos nueva vida, darnos nuevo espíritu y fundirnos su vida, infundirnos su espíritu. Nos recuerda por medio de la palabra de aquí del profeta Ezequiel que así como dio vida a esos huesos secos, Dios puede también darte vida a ti que a lo mejor habías perdido la esperanza. No es el final, ¿verdad? Dios está ahí siempre y Él tiene la última palabra. Que el Señor te bendiga, que tenga un feliz y bendecido viernes y no olvides que Cristo Jesús te ama. Bendecido día.